Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por continuar en esta presentación y continuando con la temática. Hoy vamos a abarcar lo que corresponde a los diseños experimentales de una sola variable y también de los diseños experimentales multifactoriales, o sea, bifactorial de dos variables independientes o demás. Entonces vamos a hablar de eso. Bueno, entonces tenemos justamente que tener en cuenta que los diseños experimentales evalúan justamente causalidad y es el que tiene mayor rigor, mayor precisión, mayor control y debido a eso más validez interna. Sabemos que existen justamente ventajas a la hora de poder asignar aleatoriamente los sujetos, se controlan variables extrañas, también el hecho de tener un grupo control, ¿verdad? Facilita la rigurosidad del trabajo y mayor objetividad. Así también hay que tener en cuenta que no existen diseños perfectos. Siempre existen algunas falencias o algunas debilidades que pueden llegar a tenerse. Entonces, debemos rememorar la nomenclatura, ¿sí? T de tratamiento, M medición de la variable dependiente, grado de grupo intacto que corresponde a GL, que se trabaja en cuasi experimental, el placebo, P, R, grupo aleatorio, y MR, grupo apareado seleccionado aleatoriamente. ¿Qué características tienen los diseños experimentales? Manipulación de variable independiente, control de variable extraña y la aleatorización. Eso es algo que sí o sí se da en este tipo de diseños. Aquí la nomenclatura sale otra vez. Entonces tenemos el primer diseño, ¿verdad? Diseño de datos no correlacionados. Tenemos dos clasificaciones, los primeros dos. La primera corresponde a diseño de grupos al azar con dos tratamientos, ¿sí? Recuerden que esta clasificación que vamos a ver ahora es de manipulando solo una variable independiente, ¿sí? Eso hay que tener muy en claro. Entonces tenemos dos grupos que fueron seleccionados aleatoriamente debido al azar, ¿verdad? A un grupo es el grupo control, donde se aplica eh, el placebo, o sea, se quita lo que es la intervención, y luego tenemos el grupo experimental que se le aplica el tratamiento y la posterior medición. Entonces tenemos la selección aleatoria de los sujetos, el grupo experimental, grupo control se aplica el placebo y grupo experimental el tratamiento y posteriores a eso se hace una evaluación de la variable dependiente. ¿Sí? Luego tenemos diseños de grupo al azar con tres o más tratamientos. ¿Qué se refiere tres, o sea, o más tratamientos? En este caso tenemos tres grupos. Grupo control, se le aplica el placebo, medición posterior. El primer grupo experimental se le aplica algún nivel o dosis del tratamiento, medición posterior. Y el grupo 3 otra dosis de tratamiento y la medición posterior. Recuerden que como estamos trabajando con variables independientes, con una sola variable independiente, lo que se hace es tener diferentes niveles de esa variable independiente, que es una manera de controlar o apoyar o fortalecer la validez interna, justamente porque existen diferentes niveles en el que se está realizando la intervención y se verifica cuál de todos es el mejor o el más efectivo. En este caso, como trabajamos con una variable independiente, hagan la asociación con lo que es medicina, me va a ser mucho más fácil explicar de ese modo, en que se va a tener diferentes dosis de la misma droga. Famoso cuando tenemos fiebre o alguno tuvo dengue, o sea, llegó a consumir, por ejemplo, el cetamol, ¿verdad? O sea, y tenemos el que es de 500 miligramos, 750 miligramos y el de 1 miligramo, ¿sí? Entonces sabemos que justamente el cetamol puede disminuir los síntomas, ¿verdad? De la fiebre que suele provocar, por ejemplo, el dengue. Entonces, tener diferentes niveles de una misma droga corresponde justamente a tener diferentes niveles de la variable independiente. Entonces, como saben, placebo, medición posterior, grupo 2 seleccionado aleatoriamente, tratamiento, medición posterior y tratamiento 2 que sería otra dosis de la misma droga, medición posterior a esa intervención. ¿Cómo se podría realizar los análisis de datos? Cuando tenemos dos grupos de comparación, se puede aplicar la prueba T-Student, ¿sí?
teniendo en cuenta en que se debe cumplir con algunos supuestos, el del supuesto de homocedasticidad, de normalidad y tener una variable numérica. Y en el caso de que no se cumpla con la normalidad, se aplica la comparación por medio de la prueba U de Matt-Whitney, que es una prueba no paramétrica. En caso de que tengamos tres grupos o más, la comparación se puede hacer por medio de la ANOVA, siempre y cuando cumpliendo los supuestos que se mencionaron, o sea, homocedasticidad, normalidad, o sea, distribución normal y variable numérica. Y en el caso de que no se cumpla con al menos, o sea, normalidad, por ejemplo, se utilizaría más adecuadamente la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque habíamos visto en diseño, mejor dicho, en validez por conclusión estadística, que es importante seleccionar la prueba estadística más adecuada para llegar a resultados más objetivos, ¿verdad? ¿Qué ventajas y desventajas existen? Tenemos, bueno, ¿qué ventajas podemos tener? El hecho de tener el diseño de grupos al azar ayuda a controlar justamente la selección aleatoria de los sujetos, algunas variables extrañas. Y la presencia del grupo control también beneficia, ¿verdad? Justamente en verificar si realmente los cambios son debidos a la intervención, que sería al tratamiento. Los diseños de grupo al azar controlan la mayor parte de los factores que afectan a la validez interna, como por ejemplo, en este caso se afecta la historia, la maduración, la sensibilidad, la medición, la inconsistencia de la medición, la regresión de la media, el muestreo de sujetos y la mortalidad de los mismos. Son las mismas que se citan en los diseños cuasi experimentales, ¿sí? Además, el empleo del grupo al azar le da un sustento más a la validez externa, ¿sí? Por eso es importante poder generalizar los resultados. Entonces, es importante el tamaño de la muestra, como en el caso de lo que se está haciendo ahora con eh, la prueba de las vacunas para el COVID, en que se pasó realizando, o sea, en primer lugar se hace investigaciones de manera en laboratorios, ya sea con animales, y posteriormente se pasa a hacer, o sea, si se pasa de ese filtro, se pasa a hacer investigaciones con humanos. 20 casos, o sea, pocos casos y se verifica cómo reacciona el cuerpo a la droga. Posteriormente, se trata de ver a 100, 200 personas para ver si mejoran la condición de salud. Y una de las últimas fases que se están pasando ahora es justamente entre 1000 personas a ver cómo actúa la vacuna en el organismo para ver si se puede generalizar los resultados en el hecho de que la vacuna es preventiva a lo que son, o sea, en este caso a lo que es el coronavirus. Entonces son cosas que se realizan justamente para poder ver si se puede generalizar o no resultados y también la rigurosidad de de los resultados, ¿verdad? Si se pueden replicar los mismos resultados que tienen que ver con la fiabilidad. Después dice, los diseños, o sea, sin embargo, estos diseños no están exentos de problemas e inconvenientes. Puede ocurrir que la selección de los casos, o sea, el muestreo no sea representativo, ¿sí? A la población debido a las diferencias individuales, o sea, la diferencia que pueden haber entre los grupos, ¿sí? Y puede ser que esas diferencias que se den en los resultados sean más bien por las características del grupo y no debido al tratamiento, por eso se trata de por lo menos de controlar, ¿verdad? Para minimizar la posibilidad de un muestreo no representativo, se debe extraer aleatoriamente las muestras, ¿sí? En este caso, muestras grandes. La mayoría de los experimentos, hasta con dos o tres condiciones de tratamiento, las muestras grandes no constituyen un problema importante. Sin embargo, cuando se haya a probar cinco o más muestras grandes, debe intervenir mucho tiempo y dedicación. No obstante, los beneficios de la utilización de muestras grandes son tales que vale la pena hacer dicha inversión, justamente para poder ver si se puede generalizar los resultados. Para eso ayuda. Otras causas potenciales de la confusión son los problemas de control respecto al fenómeno, tales como la reactividad del sujeto y los sesgos del experimentador. Habíamos mencionado dentro de lo que son las técnicas de control de variables extrañas, que el sesgo del experimentador se puede controlar por medio del simple, doble y triple ciego.
¿verdad? O sea, que los sujetos no sepan a qué intervención están, si están en el grupo control que recibe un placebo, un tratamiento alternativo, o el grupo experimental que es el que se está probando la droga de ese laboratorio, ¿verdad? Y así también el hecho de que estos sujetos no sepan a qué grupo se conforman y tampoco los investigadores que estén relacionados con los sujetos, porque pueden haber interferencias, ¿verdad? Incluso se pueden llegar a errar resultados debido a ese vínculo, a esa interpretación que se puede dar en la convivencia entre los miembros. Luego tenemos los diseños de datos correlacionados. Esto corresponde a elegir a los individuos por medio de un control de variables extrañas. En este caso sería una variable organísmica, ¿sí? Y se equiparan en cuanto a las características, o sea, estas características organísmicas seleccionadas por el investigador, al grupo que va a formar parte del estudio. Por ejemplo, si la inteligencia es una variable extraña en mi estudio, que es una variable que tiene un buen componente orgánico, innato, ¿verdad? Se selecciona, o sea, se podría seleccionar por el coeficiente que tiene o por su desempeño en alguna prueba matemáticas para ver si le ubicamos en alguno de los grupos, o sea, para que puedan ser preseleccionados y posteriormente se hace la autorización para verificar si va a formar parte del grupo control o grupo experimental. Entonces, se controla porque algunos cambios de conducta, por ejemplo, el aprendizaje, o sea, depende mucho también de la inteligencia, de la edad, ¿verdad? Entonces, se equipara las características justamente para evitar errores en las conclusiones. Y tenemos el segundo grupo de diseño, el diseño de datos correlacionados, que hablamos que trata de controlar variables organísmicas. Tenemos el primer diseño de grupos apareados de dos tratamientos, en donde justamente el grupo apareado consiste en poder controlar una variable organísmica seleccionado aleatoriamente a este grupo y el otro grupo seleccionado aleatoriamente también. Al grupo control se le aplica el placebo y medición posterior y al grupo experimental tratamiento y medición posterior. Luego tenemos diseños de grupos apareados con 3 o más tratamientos. De la misma manera que se mencionó antes, tenemos diferentes niveles de la intervención de la variable independiente. Entonces tenemos 3 grupos seleccionados aleatoriamente. Al grupo control se le aplica el placebo, una medición posterior. Al grupo experimental 1 se le aplica el tratamiento 1 y la medición posterior. Y al grupo de experimental 2 se le aplica el tratamiento 2 y medición posterior. Diseño de medidas repetitivas. Tenemos el diseño de medidas repetitivas que consiste en tener un solo grupo o se puede realizar con varios grupos también, pero generalmente hasta ahora estamos con un solo grupo, se le aplica el tratamiento 1, medición, tratamiento 2 y medición posterior. Para ver si la interacción del orden de los tratamientos no es una variable extraña, lo que se hace es se aplica el contrabalanceo como técnica de control de variables extrañas. En el caso de que trabajemos con un grupo, ¿sí? Se aplica el tratamiento 1, medición posterior, tratamiento 2, medición posterior, tratamiento 2 otra vez, se cruza, se invierte el orden de aparición de los tratamientos, medición 3, tratamiento 1, medición 4. El hecho de que se trabaje con grupo control posibilita más control de variables extrañas y más calidad de información, ¿sí? Entonces tenemos dos grupos y se invierte el orden de aparición de los tratamientos, o sea, el orden de implementación. El grupo seleccionado al azar, primero empieza con el tratamiento 1, medición posterior, tratamiento 2 y medición 2. Luego tenemos el segundo, o sea, el grupo experimental, o sea, vamos a decir grupo 2 nomás. Y tenemos el tratamiento 2, cómo se inicia. El grupo anterior iniciaba con el tratamiento 1. Medición posterior finaliza con el tratamiento 1 y medición posterior a la intervención. ¿Qué pruebas estadísticas se pueden aplicar? La prueba paramétrica T-Student, la prueba no paramétrica de Wilcoxon, ¿sí? Cuando se manipulan 3 o más variables de la ANOVA de un factor, ¿sí? Y también el análisis de dos vías de Friedman cuando no se cumple con la normalidad, por ejemplo, de la distribución de datos de la muestra de estudio. ¿Qué ventajas se tiene? Tenemos mayor control efectivo de las variables organísmicas, se requiere menos sujetos en la clase de diseño de
particular, o sea, en diseño en particular, en los diseños de medidas repetitivas o repetitivas, ¿verdad? El diseño de medidas repetitivas se requiere un grupo, o sea, se puede hacer de más, pero se requiere un solo grupo. Limitación en conocer otras variables extrañas. Y el diseño de medida repetida es el efecto de confusión potencial de los datos como resultado del efecto de secuencia que es el contrabalanceo. O sea, se puede controlar por medio de contrabalanceo. Cuando se repiten cuatro o más tratamientos no se pueden lograr el contrabalanceo completo. Y la siguiente desventaja es el tiempo y el esfuerzo, ¿verdad? Luego tenemos diseño de medida previa, pretest, ¿sí? Diseño de medida pre y post con grupo control. Tenemos dos grupos seleccionados debido a aleatoriamente, ¿verdad? Al grupo control se le hace una medición previa, luego la aplicación del pronóstico, o sea, en este caso del placebo, mejor dicho, y una medición posterior. Y al grupo experimental se hace una medición previa, se aplica el tratamiento y posterior una medición secundaria. Se puede ampliar los grupos para tener mayor rigor, ¿verdad? Más control de variables extrañas. En este caso, hasta ahora seguimos hablando de diseños experimentales de una sola variable independiente. Luego tenemos el diseño de cuatro grupos de Solomon, que justamente se caracteriza en seleccionar a los individuos y asignar a cada grupo aleatoriamente. Se hace una medición previa, la aplicación del placebo y tratamiento y una medición posterior. Y otros que se quedan en su casa trabajando, que sería el grupo placebo sin medición previa y el grupo de tratamiento 1 sin medición previa, que categóricamente tienen mediciones posteriores. Acá estamos controlando la secuencia de aparición de los tratamientos, la medida pre, ¿sí? La familiaridad, y se ve si realmente se llegan a las mismas conclusiones. Entonces, ¿qué pruebas estadísticas se pueden aplicar? La prueba T-Student o sea, para Paramore, en este caso sería justamente para teniendo en cuenta el evento en sí. La prueba no paramétrica de Wilcoxon, o sea, prueba de Wilcoxon que se aplica cuando no existe normalidad, ¿sí? En los datos numéricos y cuando se administran tres o más tratamientos, el ANOVA es un factor para datos no correlacionados que puede llegar a darse. Y la prueba de Kruskal-Wallis, que es la versión no paramétrica de la NOA, ¿sí? Entonces, prueba T-Student es una prueba paramétrica que se debe cumplir los supuestos. Si no se cumple el supuesto de normalidad, se pasa a lo que es la prueba de Wilcoxon. Y lo mismo, ANOVA es una prueba paramétrica para comparar medias, pero si hay un problema, Kruskal-Wallis es la opción para hacer el análisis de datos. Ventajas y desventajas. La principal ventaja de los diseños pretest es que permiten a los investigadores confirmar la comparabilidad de las muestras de sujeto. Ante la administración de tratamientos experimentales independiente a que grupos intactos pequeños, independientemente de si son grupos intactos o grupos pequeños, ¿verdad? Sí. El límite es la sensibilización a la medición, el tiempo y el esfuerzo, y la ventaja es las medidas previas, algunas veces no compensan sus limitaciones, perdón, particularmente cuando se utilizan grupos intactos y pequeñas muestras al azar, y cuando puede recurrirse al diseño de cuatro grupos de Solomon. Luego tenemos los diseños experimental multifactorial, que es cuando tenemos más de una variable independiente y la interrelación entre estas variables. Entonces tenemos diseño de dos factores, que es la bifactorial, en donde tenemos dos variables independientes. Entonces, diseño de datos no correlacionados o de grupos al azar. Tenemos, en este caso, se tiene dos tratamientos. Grupo 1 seleccionado al azar por la aplicación de tratamiento. 2 y medición posterior. Y el grupo 2 seleccionado por medio de la aleatorización, se le aplica el tratamiento y la medición posterior. El diseño de cuatro grupos de Solomon ayuda justamente a evitar los sesgos referentes a la medición previa, que ya conocían algo de lo que se iba a hablar, y también referente a, a su trabajo, ¿sí? Porque justamente el hecho de los diseños de grupo de Solomon
El hecho de que se haya aprendido en qué consiste la medición es una amenaza a la validez, ¿sí? Por eso ese pre y post. Y tuvieron dos grupos en donde solamente se evaluaba posteriormente, para ver si los cambios son debidos a la intervención o a alguna otra cosa. Diseño de tratamiento por niveles y diseño de medidas repetidas que corresponde justamente a diseño bifactorial. El diseño de tres factores está abajo, ya ves. Entonces, diseño de dos factores, tenemos el diseño de tratamiento por niveles, o sea, un diseño bifactorial, en donde tenemos una problemática fácil y difícil, y la ansiedad que es alto y bajo, ¿verdad? Que se comparen, o sea, para ver reacciones y si hay cambios o no. El diseño de medidas repetidas, ¿sí? Justamente se administran todos los tratamientos o condiciones de las variables del diseño de una muestra aleatoria de sujetos. El diseño mixto consiste en una combinación de una variable de grupos al azar y de una variable de medidas repetidas. El diseño de medidas completamente repetidas consta solamente de variable de medidas repetidas. Por consiguiente, a todos los sujetos que se le administran todos los tratamientos de, de por, ej- de, por ejemplo, dos variables, ¿sí? Ventajas. Permite al investigador controlar variables, o sea, que tengan que ver con las diferencias individuales y, eh, y permite justamente reducir el número de sujetos que forman parte del estudio. Continuando con las medidas repetidas, se tiene en cuenta que el procedimiento de las medidas repetidas representan a menos, o sea, a menudo serios problemas de control eh, por el orden de la secuencia de aparición de los tratamientos que les mencioné que se debe controlar, ¿sí? Y así también los investigadores intentan controlar estas variables extrañas mediante el empleo de alguna forma de contrabalanceo de las condiciones o mediante la aleatorización de la administración de las conclusiones. O sea, eso tiene que ver con decisiones éticas que se pueden realizar en función a una investigación. Algunos efectos de secuencia no se pueden controlar, en particular los efectos secuenciales de posición no finales diseñados. Los diseños factoriales de medidas repetidas con una o más variables requieren la aplicación de la ANOVA, como vimos en otras ocasiones, y tiene la ventaja de este diseño en que se puede controlar la varianza relacionada a las diferencias individuales y que se tiene poco caso fuera de trabajo. Limitación es que al repetir la administración de las condiciones de tratamiento y las mediciones comportamentales, se puedan producir efectos colaterales muy graves, llamados efectos secundarios. Entonces tenemos balanceo y contrabalanceo como control y no se pueden controlar los efectos de la secuencia de posición no lineal. El diseño medida tres factores. Bueno, antes de empezar el diseño medida tres factores, porque tuvimos diseño medida repetidas, es similar a este diseño, ¿sí? Podemos tener dos grupos, o sea, dos intervenciones y se puede aplicar justamente esta intervención como eh, aspecto a realizar, ¿verdad? O sea, son cosas que se dan. Bueno, las limitaciones en los diseños de medidas repetidas es que al repetir la administración de las condiciones de tratamiento y las mediciones comportamentales se pueden producir un efecto colateral, ¿verdad? Que es el efecto de secuencia. Y se puede controlar por medio del balanceo y la aleatorización. Lo que no se puede controlar son los efectos de secuencia de diseños no lineales, ¿sí? Los diseños
de medidas repetidas. Em, Creo que les mostré los diseños o sea, el ejemplo de diseño por medidas repetidas. Y ahora sí, entrando en los diseños de tres factores, es cuando tenemos em, dos, o sea, tres variables independientes, dos o tres, y lo dice, en este caso tres, porque es trifactorial, tres factores. Se trabaja simultáneamente con tres variables independientes y la ventaja del diseño de tres factores sobre los diseños de dos radica en que puede investigar una variable adicional que puede probar posible interrelación entre ambos factores, ¿verdad? Los diseños de tres factores varían en su composición y constan en su mayor parte de grupos eh, de variables al azar, una combinación de grupo de azar y de variables con medidas repetidas, una mezcla de variables independientes y organísmicas. Para analizar los datos del diseño de tres factores se emplea la prueba de análisis de datos que se utiliza es la prueba NOVA de trifactorial y el hecho de utilizar, o sea, analizarlo por medio de la computadora ahorra tiempo, ¿verdad? Y dinero categóricamente. A ver, diseño de medidas. Bueno, esto sería la culminación, lo que corresponde a los diseños experimentales. Posteriormente estaría el diseño de n pequeña o n es igual a 1, ¿verdad? Y a continuación iría lo que corresponde a los diseños no experimentales. Le agradezco por quedarse hasta este tiempo y espero que haya sido entendido la explicación.